Qué emocionante, ¿no? Es poder estar en momentos como estos. A mí una de las cosas que me gusta mucho es en el otoño, no sé si alguna vez se han puesto a escuchar cómo el viento golpea las hojas de los árboles y las hojas se mueven, ¿no es cierto? Y hay un sonido eh, y me deleita ese sonido porque la creación dice que está llena de la misericordia de Jehová. Y mientras todos ustedes, los santos de Cristo, cantaban, cerraba los ojos y escuchaba la obra del Espíritu Santo de Dios en medio de ustedes, cantando, porque en Romanos capítulo 3 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero eso ya no es así, porque todos los que están acá entienden quién es Dios y desean adorarle por la obra del Espíritu Santo. Y cuando uno deja de cantar y hace silencio y escucha a los santos alabar, es el deleite de la creación preciosa y perfecta de Dios, de su obra, que está plasmada en cada uno de sus corazones que fueron rescatados a precio de sangre. Así que eso es un deleite para emocionarse, porque aún las personas que se levantaron a compartir años atrás jamás hubiesen hecho lo que hoy ven delante de sus ojos. Y eso es la gloria de Dios. ¿Sí? Dios está en medio de nosotros y ese es un pensamiento precioso que a veces olvidamos. Porque la novia está acá y Él no es cualquier novio. Él es el novio fiel. No es cualquier novio porque ningún novio se ha visto que diera su vida por su novia. Este novio la dio. Entonces es imposible pensar que está la novia acá sola y no está el novio acá también parado. Qué tremendo, qué precioso. Vamos a empezar todos estos domingos cuando nos juntamos a alabar al Señor por la obra de la cruz, a recordar su muerte. Vamos a estudiar las 7 palabras de Jesús, ¿sí? Así que cada cena del Señor vamos a estudiar una palabra. Hasta octubre el tema va a ser las palabras del glorioso moribundo Jesús. Y vamos a ver una de esas palabras. Cuando pensaba en la muerte de Cristo, me ponía a pensar en cuáles serían mis palabras antes de morir. O me ponía también a pensar cuáles serían mis palabras en medio de mi agonía más grande, en medio de mi enfermedad más tortuosa. No sé si en algún momento tú has llegado a un punto en donde no has soportado el dolor. O no sé si en algún momento has estado al lado de una persona en un hospital que ha estado a punto de morir. Y no sé si has tenido la posibilidad de escuchar las palabras en medio de la agonía. Nosotros bíblicamente tenemos en este precioso libro cuáles fueron las palabras de Jesús, del glorioso Jesús, en medio de la agonía social, emocional, física y espiritual, en medio de la horrenda cruz. Porque la muerte de Jesús es incomparable. Porque aunque la salvación es gratuita, fue muy costosa. Gratuita para nosotros, costosa para Él. Hoy vayamos con nuestras Biblias a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Veintitrés, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a estudiar primero el contexto en el que Jesús dijo estas palabras. Quiero que tomes, querido hermano, en cuenta una realidad que a veces pasa por alto en medio de nuestra lectura bíblica, y es que es fácil hablar bien, expresarte bien, responder bien a otros cuando no hay dolor, cuando no hay vergüenza, cuando no hay humillación en la vida. Es fácil responder bien cuando todo está bien. Jesús, al momento de pronunciar estas palabras, él estaba en una profunda agonía, y vamos a ir por la Biblia para que tú puedas tener una perspectiva bíblica de la agonía de Cristo. Porque son palabras preciosas, pero en medio de la agonía y de la oscuridad más cruel que ha caído sobre un hombre y sobre ningún otro hombre va a experimentar lo que Cristo experimentó, siendo que Él no era merecedor de nada de eso. Las palabras que Jesús pronunció fueron un día viernes, pero revisemos un poco todo lo que pasó antes de ese viernes y ese mismo viernes. En la noche del jueves, en Lucas 22, vamos a Lucas 22, versículo 63. Jesús está arrestado. Él se va a presentar delante del Sanedrín, del concilio, diríamos, del poder religioso judío, de los fariseos. Y dice ahí, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. En Mateo 26:67, Jesús está ante el concilio. Cuando a él le preguntan en el versículo 63, dice que Jesús callaba frente a las preguntas que le hacían, con todos los falsos testigos que se presentaban también. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Están diciendo que Jesús es un hombre blasfemo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Pregunta el sumo sacerdote, he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto es en el concilio. Después Jesús es presentado delante de Pilato. Vamos ahí a Mateo 27. Versículo 28. Leamos desde el 27, desde el 26. Ahí Pilato suelta a Barrabás y dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él, de Jesús, a toda una compañía de soldados. Imagínate ahí toda una compañía
Decenas de hombres alrededor del Dios hecho hombre que ha sido azotado y que vivió horas infelices, desgarradoras, llenas de golpes, vergüenza y humillación. Y dice que lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Tienes que saber que Jesús tenía una corona de espinas y que al momento de que le golpeaban en la cabeza con la caña, las espinas se incrustaban en el cráneo. Dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahí no termina todo. Jesús después debía caminar más de medio kilómetro con un madero hasta el Gólgota, o lugar de la calavera, en donde sería crucificado. Este camino sería un desfile mortífero en donde la gente aprovecharía para insultar, burlarse y blasfemar de Jesús. Y una vez en Gólgota, Jesús sería sujeto al madero con clavos de 18 centímetros usados en la construcción, los cuales atravesarían sus muñecas y sus pies. Jesús está ahí. Sus articulaciones están descoyuntadas. Él ha sido estirado en la cruz. Él se ha dislocado los hombros. Pero ¿qué sigue pasando en esa escena? Ahí en Mateo 27, del 39 al 44, dice, y los que pasaban, o sea, los que estaban ahí presentes, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, miren todo este contexto, miren toda esta vergüenza, todo este dolor, miren toda esta agonía, miren toda esta presión de maldad social alrededor de un santo inocente y perfecto, del único. Frente a toda esta desbordante plaga de horrores, ¿qué saldría del glorioso Jesús? ¿Qué saldrían de sus entrañas? ¿Qué palabras él comunicaría? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver el contenido de las palabras de Jesús. Ya vimos el contexto, ahora veamos el contenido. Cualquier hombre en su sano juicio, en medio de toda esta plaga de horror, jamás hubiera pronunciado estas canciones que vinieron de lo profundo de la agonía de Cristo. En Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Jesús, por todo lo que había recibido, uno esperaría que respondiera con crueldad, con amenazas, con maldiciones, con prepotencia, con resentimiento, con queja y tantas otras cosas que normalmente hacemos los hombres y mujeres de este mundo cuando hemos recibido una injusticia. Recuerda que quienes estaban crucificando a Jesús era su propio pueblo, su propia familia. Jesús formó a ese pueblo. Él fue el que los estableció y los preservó como nación. La Biblia dice que el ángel de Jehová estuvo al frente de la nación de Israel. ¿Quién era el ángel de Jehová? Era Cristo, hermanos. Cristo formó ese pueblo. Cristo lo dirigió por el desierto. Cristo preservó a ese pueblo. Era su familia, era su gente. A los suyos vino y los suyos le mataron. ¿Qué dijo Jesús? Él está orando. Él está orando. Durante toda su vida, desde el comienzo, el común denominador de Jesús fue orar. Fue entrar a la presencia del Padre. No tendríamos que extrañarnos, hermanos, que en este momento tan horrible, la oración de Cristo haya sido su respuesta. Todos estaban en contra de Jesús, pero Él tiene un Padre. ¿Qué le decía Jesús a su Padre? La palabra de Jesús dice Padre, y esto es tremendo. Imagínate que no es cualquier padre al que le está clamando. El Padre de Jesús es el Dios infinito, todopoderoso, autosuficiente, santo y perfectamente justo. Así como los oídos de un padre están prestos y preparados para oír a sus hijos, así estaban los oídos del Padre en ese momento. No sé si te has encontrado en un momento en donde tu hijo esté en un peligro y tu hijo clame por tu ayuda y tú vas y corres y lo salvas y lo quitas de ese lugar. Pero el Padre acá no va a hacer nada. El Padre va a dejar que el Hijo sufra. El único que sufrió ahí no es Jesús. Ahí también está el Padre. Qué difícil para el Padre ver a su Hijo moribundo, ultrajado en gran manera, en desgracia y humillación, en dolor y agonía absoluta. ¿Qué le dice Jesús al Padre? Mátalos, condénalos, trae ira sobre ellos, destrúyelos, quebrántalos. La agonía de Jesús pronuncia perdónalos. Perdónalos. Padre, perdónalos. Esta palabra significa despídete, deja atrás, Padre. ¿Qué está pidiendo Jesús al Padre? ¿De qué debe despedirse el Padre? ¿Qué debe dejar atrás el Padre? Nosotros entendemos por el contexto que Jesús está diciendo, deja de culpar o de tener en cuenta estas ofensas. Jesús está rogando algo inaudito para la mente humana. Tú y yo hubiésemos pedido y exigido venganza, destrucción, fuego, ira, destrucción. Jesús ruega al Padre para que las ofensas que los hombres malvados y perversos, movidos por el ejército de las tinieblas, no sean tomadas en cuenta por el Padre. En el libro de los Salmos hay varios salmos que se conocen como los salmos imprecatorios, que son poemas musicales en donde el salmista clama a Dios para que traiga juicio sobre aquellos que se oponen a los justos. Ahí están los salmos imprecatorios. Alguien justo que está sufriendo por los injustos y el salmista canta y pide y ruega a Dios que traiga justicia y venganza sobre sus enemigos. Miremos ahí el Salmo 109. Es un salmo imprecatorio. Ahí en tu Biblia debe decir clamor de venganza.
ruego de venganza. Mirá lo que dice ahí el Salmo imprecatorio. Señor, hazme venganza, significa, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. A Jesús le estaban levantando falsos testimonios, lo estaban insultando, injuriando. Dice, han hablado de mí con lengua mentirosa. Dice el versículo 3, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. No había razón para tratarme de esta manera. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Todo esto es una realidad en Cristo. Le están devolviendo al amor de Él odio. Él no ha hecho nada. Contra Él hay injurias, hay ataques, hay burlas sin causa. Él no lo merece. Pero mira la oración de David. Pon sobre Él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Es la oración de venganza por un hombre justo que está sufriendo sin causa. Pero la oración de Jesús no es de venganza. Es de gracia y misericordia infinita. Dice, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Jesús el justo no estaba llamando al Padre para que traiga juicio, sino gracia a los injustos y crueles, a los necios y burladores, a los incrédulos e indiferentes, tanto a judíos como a paganos que estaban presentes en el dolor imparable e insoportable de la cruz. Nadie de Jesús tuvo compasión y misericordia, pero Él desbordaba de ella en el momento más oscuro. Nadie merecía los ruegos de Jesús al Padre, ruegos que no eran egoístas, vanos o terrenales. Estos ruegos seguían estando teñidos del propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en su agonía, en su dolor, Él sigue buscando salvar a los que no merecen. Él sigue buscando salvar a los que están perdidos. ¿Cuál es la causa de las palabras de Jesús? Vimos el contexto de las palabras de Jesús en medio de la agonía. El contenido, gracia, misericordia, Padre, perdónalos. Pero ¿qué causa que Jesús pronuncie estas palabras? Ahí en el versículo dice que la razón de este ruego, ahí en Lucas, ¿cuál era? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Las personas que estaban haciendo todo eso no sabían completamente a dónde la maldad los estaba llevando y a quién estaban o sobre quién estaban ejecutando esa maldad. En ese tiempo, hermanos, en esa hora, la potestad de las tinieblas se le había dado por un tiempo el poder hacer lo que quisiera. Jesús lo pronunció ahí en Lucas 22:53. Cuando él estaba en Getsemaní y viene toda esa turba con antorchas como si Jesús fuera un ladrón, en el versículo 53, ahí en Lucas capítulo 22, dice, habiendo estado con vosotros, le habla a toda esta turba, cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Vieron que siempre ellos buscaron en el año y medio que restó del ministerio de Jesús, buscar atacar a Jesús y atraparle, y no podían.
¿Y por qué no podían? Porque aún no había llegado la hora. Soberanamente Dios había ya decretado cuál sería la hora del martirio de Cristo. Y Jesús pronuncia esto: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahora van a poder hacer todo lo que me quisieron hacer. Hoy es la hora. No es su hora, es la hora del Padre. Es la hora del plan bendito y soberano de rescate. Ahora ustedes pueden hacer lo que quieren porque es la hora que Dios fijó. Pero dice, y la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, los demonios, no sabían el alcance de la muerte de Cristo, era un misterio. Entonces ahora ellos se confabulan, todos los demonios, los príncipes y dominios están centrados en destruir al Hijo de Dios. Y van a utilizar todos sus recursos infernales para mover a hombres y mujeres a atacar al santo, a injuriarle, a blasfemar de él, a golpearle, a arruinarle, hasta matarlo y sacarlo de la escena de la historia. Las personas estaban bajo la influencia misma del diablo. Esta realidad que no veían en su ignorancia, porque no la veían, fue luego velada de sus ojos a través de la predicación y el ministerio de los apóstoles. Miren, ahí en Hechos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Cuando Pedro da el discurso en el pórtico de Salomón, después de que una persona que nació coja fue sanada, Jesús va a mencionar por qué esta maravilla ha sucedido en medio del pueblo. Y Pedro va a mover a todas estas personas a entender que no fue el poder de Pedro el que levantó a este hombre cojo de nacimiento, sino Cristo. Y ahí en el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el versículo 17, mira lo que dice ahí Pedro. Mas ahora, hermanos, dice ahí Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro sabía que fue la ignorancia, ¿no es cierto?, del pueblo lo que condujo a este pueblo a haber hecho algo tan horrible. Por eso cuando Pedro predica en Pentecostés, dice que los judíos están compungidos de corazón porque los ojos se han abierto para ver que a quien mandaron a matar, que a quien entregaron a cambio de un homicida fue al autor de la vida, fue al Mesías. Porque el velo de las tinieblas ahora fue sacado de sus ojos por la infinita gracia a través de la predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo. Esta gente era ignorante, todos los que estaban ahí alrededor de la cruz. Y sabes qué, Jesús sabía de eso. Jesús sabía lo que había en sus corazones y la condición de sus corazones. Él sabía que el velo de las tinieblas estaba allí, que las huestes de las tinieblas habían enceguecido y estaban influenciando a todas estas personas. No se justifica lo que hicieron. No es que se le va a echar la culpa a los demonios, pero es la realidad. Estaban enceguecidos por su incredulidad, pero también por el gobierno de las tinieblas a la cual estaban sujetos y de la cual eran parte. Y Jesús le pide al Padre que no tome en cuenta esta pecaminosidad. Aún en el dolor y en la tragedia más penetrante, Jesús buscaba cubrir la ira que todos en ese momento merecían por su ignorancia. Podíamos hacer una oración a ti, Señor. Oh bendito Cristo, ¿de qué está hecho tu corazón?
Oh bendito Cristo que habitas en esta iglesia, ¿de qué está hecho tu corazón? Se burlan de ti, te ultrajan, te escupen, te humillan, te menosprecian. Haces silencio, bajas tu cabeza, oras y ruegas para salvar a quienes te buscan matar. Oh bendito Cristo, ¿de qué está hecho tu corazón? Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque sabía que Dios era eso. Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes? Este cuadro que el Espíritu Santo inspiró por medio de las Escrituras muestra la belleza de Cristo, quien convirtió un momento de venganza en un momento de perdón y olvido. Cristo pudo haber orado por maldición, por ira, y hubiese caído y hubiese sido justo, pero Él convirtió un momento de condenación en un momento de salvación. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cristo convirtió un momento de oscuridad en un momento de luz, un momento de odio en un momento de amor. Estas palabras de Jesús, hermanos, deberían ser un eco que sacuda hoy nuestros corazones para llenarnos de profundo gozo por el amor que nos tiene el Salvador. ¿Cuántas personas, mujeres, habrán dicho: ¿cómo me gustaría tener un esposo que me ame tanto? ¿Por qué desearías el amor de un esposo? Que no está mal tenerlo, pero ¿por qué desear un amor de un hombre pecador cuando el amor ya te ha sido puesto en una cruz de una manera tan perfecta? En mi juventud, ¿cuánto anhelaba el amor de un padre, ignorando que un amor perfecto ya fue puesto para mí, ahí en una cruz, de Cristo, que es Dios, pero también es hombre? ¿Quién esperas que te ame? ¿Por qué te sientes tan solo? ¿Acaso no te es suficiente este amor? ¿Acaso no te muestran estas palabras, hermano y hermana, que por más que se junte toda tu familia y busque amarte, jamás se comparará al amor perfecto de Cristo? Este amor alcanza y sobra. Quien está atado a este amor no tiene amargura, enojo, ni ira, ni gritería, ni maledicencia. Este amor, hermanos, estas palabras, también deberían remover todo enojo, amargura, ira, gritería y maledicencia. Los cristianos deberían ser las personas más perdonadoras del mundo, porque los cristianos existen por el ruego de un Dios hecho hombre, clavado y en agonía, que rogó para que cayera misericordia y no venganza. Tú estás sentado por gracia. ¿Por qué tú no entregas gracia? ¿Por qué seguís enojado con otros? ¿Por qué sigues teniendo ira hacia otros? ¿Por qué sigues teniendo malicia en tu corazón hacia otros? ¿No pesan estas palabras en tu mente? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues el mismo Cristo que rogó por perdón es el mismo Cristo que inspiró y que te manda, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerla vosotros. Querido hermano, qué preciosas palabras. Saber que Jesús te ama es suficiente para ti. Hoy es suficiente para ti. Saber que Jesús te perdonó, hermano, es suficiente para que tú también lo hagas con otros. La agonía de Cristo hoy nos muestra que somos muy amados y que Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No sé cómo esté tu corazón, pero gózate, porque eres muy amado y amada. Pero también que el peso de ese amor te mueva a amar en la misma medida a otros, porque nosotros somos cristianos.
y también debemos rogar y amar a quienes nos injurian, nos ofenden y nos ultrajan. Y jamás tú, querido hermano, vas a sufrir los ultrajes, el abandono y la agonía que Cristo sufrió. Y Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oh bendito Cristo que habitas en esta iglesia, ¿de qué está hecho tu corazón? De amor. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie.